la verdad me parece muy especial, muy difícil de compartir. Ustedes tienen que saber que el libro de Romanos es uno de los libros, de uno de mis libros favoritos, pero también uno de los libros más difíciles de compartir porque habla mucho acerca de doctrina, habla mucho acerca de la voluntad de Dios para el ser humano y la verdad también tiene pues esta parte donde encontramos la fe genuina del creyente, los pasos firmes del creyente. Entonces, cuando compartimos acerca de eso, siempre, tiene un costo. Entonces, pues esta noche vamos a iniciar con una oración y espero que este día Dios abre a sus corazones como habló a mi corazón cuando estuve preparando esto. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Amado Dios, venimos delante de ti, Señor, a darte nuestra vida, lo que somos, porque estamos convencidas de que tú eres el único que puede cambiar vidas, el único que puede transformar corazones y que puede llevarnos, Señor, de la derrota a la victoria, de ser unas simples mujeres a ser mujeres victoriosas. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva, siempre es eficaz y siempre lleva a su término completo, Padre. Úsanos en esta tarde, mi Dios, que tu Espíritu Santo abunde en nosotras, que tu Espíritu Santo esté en nosotras, Señor, y que tú estés ministrando a cada una de mis hermanas conforme a tu propósito y tu voluntad. Te doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo bendito. Amén. Chicas, estaremos hablando el día de hoy sobre una guerrera para Cristo que se mantiene firme por la fe. Yo sé que este tema ya ha sido un tema que yo creo que muchas de ustedes que hemos crecido en la iglesia, tenemos bastantes años en la palabra, conocemos el tema de fe, hemos hablado acerca del tema de fe, no sé, hemos ido a conferencias, hemos escuchado miles de estudios acerca de la fe. Así que este es un estudio más que vamos a mirar qué es lo que el Señor nos quiere hablar, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este bello libro, del libro de Romanos, y qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este tema tan importante que es una guerrera para Cristo, que permanece, se mantiene firme por la fe. Y vamos a ver la importancia de la fe en el creyente, de cuán importante es mantener una fe firme, chicas. Esto es algo vital para ti, para mí. La clave para mantenerte de pie, ojo, chicas, la clave es la fe en el Dios viviente, la fe en el Creador. Hace semanas estuvimos aprendiendo con la hermana Moni acerca de la fe de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham fue justificado por la fe que él tuvo en ese momento estar a punto de sacrificar a su hijo? Él creyó hasta el último momento y esa fe que él tuvo de creer le dio la justificación, la salvación. Después vimos con Megan lo que es una guerrera que básicamente no tiene, es más que vencedora, ya es victoriosa, la victoria ya la ha ganado, ya la tiene. Fue increíble leer aprender esos estudios acerca del libro de Romanos con Moni y con Megan. Y hoy estaremos viendo esta parte también muy importante, y por eso va a ser muy continuo este tema, porque es un tema que refiere totalmente al libro de Romanos sobre la fe. Entonces, hemos visto a lo largo de estos estudios que mantenerse, que permanecer, tiene su costo, ¿verdad? Hemos visto también en el estudio anterior que yo di, hablaba de mantenernos, ¿no? De permanecer, de mantenernos hasta el final. Y hoy hablaremos de cómo podemos mantenernos de pie, porque muchas veces estamos ahora sí que como en el camino del Señor, así arañándonos de las cosas para no caer, para no tambalear, para no flaquear, ¿no? En esos tiempos que estamos viviendo, cuántas cosas como mujeres estamos propensas la verdad, a desmayar, a veces no sé si ustedes o nada más soy yo, pero a veces a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es todo esto que está alrededor de mí? Así que vamos a mirar que estos puntos importantes acerca de la clave para mantenerse de pie, mujeres, pongan atención, es la fe, el nivel de fe que tienes tú en Dios, el nivel de fe que vives día a día. Eso es la clave para saber si estás de pie o no. Estás decayendo, estás abajo,
estás agarrándote con las uñas o con los dientes con el Señor. Vamos a ver Hebreos 11:1 que nos dice, y puse estas dos versiones que me parecieron muy interesantes. Una ya es Reina Valera, no la sabemos súper bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me pareció muy interesante encontrar esta versión y me gustó mucho de la nueva versión actual, algo así, ¿no? Dice lenguaje actual o algo así, dice confiar en Dios. Mira, pon mucha atención en esto porque me gustó muchísimo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar totalmente seguro de que va a recibir lo que uno espera. Es estar convencida de que algo existe. Fíjate, de que algo existe aún cuando no lo puedes ver. Fíjate qué palabras, me encantó esta versión porque me hizo reflejar mucho esta Reina Valera, pero también este lenguaje actual donde nos dice confiar en Dios, tener fe en Dios es estar totalmente seguro de que uno puede recibir lo que espera. Esperamos la salvación. ¿Qué más esperamos de Dios? Esperamos la victoria sobre las batallas diarias, esperamos la paz, esperamos el amor, esperamos el perdón de Dios. ¿Cuántas cosas tú esperas de Dios? Eso mismo es la fe, la certeza de que esas cosas la vas a tener en un día. Es estar convencida de que algo existe aun cuando no lo puedes ver. Es estar convencida de que Dios existe cuando no puedes verlo. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? No lo creo. Yo tampoco lo he visto, pero creo que existe. Estoy convencida de que existe y de que tiene un plan para mi vida. Entonces, entendiendo esto, esta es la definición de fe. Estos muchachas, ustedes y yo hemos aprendido a lo largo de la Biblia y algunas a lo mejor no han tenido la oportunidad, pero les quiero platicar que hay muchas personas en la Biblia que nos muestran la vida genuina de caminar en la fe. Lo vimos en Abraham, un hombre que tuvo sus debilidades, que tuvo sus flaquezas y que aún así, en medio de todas sus debilidades, nunca flaqueó su fe. Al contrario, permaneció hasta el final, permaneció hasta la muerte. Y Abraham fue ese hombre que su fe le fue contada como justicia. Y hoy tú y yo somos hijos de este hombre, este padre de la fe. Porque Abraham tenía algo muy claro entendido y este verso me encanta para poder entender un poquito más ustedes y yo acerca de la palabra de Dios. Es que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Abraham y todos los padres de la fe, los patriarcas que tanto nos enseñaron a través del Antiguo Testamento, nos dejaron ver que la fe fue la único vínculo que los mantuvo de pie, la fe en creer que había algo más y saber que esa fe es la que los mantenía en este contacto con Dios y agradando a su creador, agradando a su creador. La fe que tú y yo le tenemos a Dios le agrada, es un perfume a sus pies, pero sin fe no le podemos agradar. ¿Cómo sabemos si somos mujeres de fe? ¿Cómo sabremos un día si en realidad estamos siendo mujeres de fe? Qué complicado, ¿verdad? Porque si yo no le creo, si yo no tengo suficiente fe, pues este verso me dice que ahí hay una situación, ¿no? Es imposible, no lo puedo agradar si ni mi fe no es suficiente. Pero vamos a mirar, tú y yo hemos aprendido a lo largo de de todo este estudio, desde que empezamos en Josué, hemos hecho una conexión Josué con Romanos. Ustedes se dieron cuenta que Josué nos hablaba de este pueblo de Israel, este pueblo conquistador, estas guerreras que llegaban hasta la meta. Estudiamos una guerrera valiente, una guerrera firme, una guerrera que toma su posesión. Y hablamos sobre el trabajo que tuvo que hacer el pueblo de Israel para conquistar esa tierra que Dios le había dado. Hablamos muchas veces de que ese camino no fue fácil. Hablamos de que estas mujeres tenían, estos israelitas tenían que pelear por su pueblo. Acuérdense cuando hablamos de Jericó, cuando hablamos de todas estas batallas que ellos tuvieron. Pues a este mismo pueblo, muchachas, este mismo pueblo del que hablamos, años después, cuando ya tenía su reinado, cuando ya tenía su trono, cuando ya estaban en su tierra prometida,
Hubo cosas importantes que me gustaría mencionar para nuestro estudio del día de hoy. A pesar, fíjate nada más, que este pueblo de Israel, a pesar de haber visto las maravillas de Dios obrar, no permanecieron firmes. Este pueblo que miró, que caminó sobre un río que fue abierto, que caminó sobre el mar que fue abierto para ellos pasar, este mismo pueblo que salió de su cautividad a la libertad, que tuvieron pastos verdes, que llegaron a lugares que ellos no sembraron, vimos en Josué finales, no sé si lo recuerdan, que ellos no trabajaron, tierra que ellos no cosecharon, disfrutaron de los manjares, de esa tierra prometida que Dios les había dado. Y sabes qué, a pesar de haber visto todo eso, sí, te tengo que decir que sabes qué, no permanecieron. Su fe no permaneció. Su fe comenzó a flaquear, comenzaron a levantar altares en esta misma tierra que Dios les había entregado. Imagínate, el Dios creador, ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, ese Dios que les habló con estruendo en el monte, ese Dios que les fue fiel día y noche, a ese Dios le comenzaron ellos a fallar y comenzaron a crear altares en esa misma tierra. Y esto que les estoy contando ahorita nos está dando la introducción a la verdad, a lo que vamos a ver en Romanos y lo que estamos viendo y lo que les van a seguir leyendo ustedes el resto de la semana. Comenzaron a levantar altares, chicas, comenzaron a darle honor a otros dioses y se desviaron del propósito de Dios. ¿Sabes por cuál? ¿Por qué? Por su incredulidad, por su falta de fe. Comenzaron a ver opciones más allá de las que ya tenían. O sea, y podemos ser muy soberbias tú y yo y muy orgullosas de decir, ¿cómo se les ocurre? Miraron el mar abrirse, miraron el río pasar, ¿qué pasó? ¿Qué fue? De hecho, en el último estudio que yo les compartí, les hablaba de la importancia de dejar un legado, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a morir, nuestros hijos van a crecer, los nietos van a crecer y habremos dejado legado. Años después sucede esto. La falta de incredulidad, la falta de fe, la falta de conocimiento de Dios los llevó a cometer esta clase de atrocidades contra Dios y levantar otros altares. Oye, nena, pero entonces, ¿cómo puede suceder eso? Es muy fácil, muchachas, es muy fácil desviarnos. ¿Sabes qué? Es tan fácil que cuando menos piensas ya estás del otro lado. No te das cuenta, es silencioso, la incredulidad es silenciosa. Piensas que crees en Dios, tratas de vivir una vida como te dicen que debes hacerla, pero estás lejos de Dios. La fe no es genuina, la fe no es tan firme como creemos. Y hoy vamos a mirar estos puntos importantes que espero que Dios les hable a su corazón como lo habló a mi corazón. Una muestra, aparte de Abraham y aparte de muchos de la Biblia que nos muestran acerca de la fe, uno de mis profetas favoritos es Elías. La verdad, muchos saben eso de mí. Elías me encanta porque me mostró tanto el Señor a través de la historia de Elías que nunca olvidaría lo que Dios puede hacer a través de un ser humano. Elías fue un profeta en el reinado de Acab. Algunos de ustedes ya lo saben. Voy a hablar muy rápido en este punto porque quiero aprovechar todo mi tiempo. Este, el profeta Elías fue un profeta que fue llamado por Dios en el reinado de Acab. Recuerden que después de años en el pueblo de Israel, esta tierra prometida, en ese pueblo conquistado, comenzaron ellos a demandar reyes y bueno, pues así sucedieron ustedes pueden ver en la historia de la Biblia que Primera y Segunda de Reyes nos habla precisamente de esos reyes que reinaron esta tierra que ellos conquistaron, que Dios les dio. Entonces, en uno de esos reyes, pues permaneció este rey Acab. Y esta historia la vemos en el Primera de Reyes, capítulo a partir del 17, comenzamos a ver acerca de Elías. Y yo les voy a platicar muy brevemente porque obviamente no quisiera indagar mucho en ese punto porque quiero hablarles más adelante otros puntos importantes. Entonces, les voy a platicar brevemente lo que viene en esta porción de la Biblia. Elías fue un hombre que fue llamado por Dios y que Dios
y que él le creyó a Dios, es decir, él le anunció al rey Acab, porque era un rey malo, era un rey pagano, y entonces le anunció a Acab que por su conducta y por la forma en que ellos estaban viviendo, el agua no caería, es decir, no iba a llover por algunos años, lo cual hizo enfurecer al rey Acab y a su esposa, y debido a esto, él fue perseguido, fue un profeta perseguido, fue un profeta perseguido por su fe y por su pues valentía de hablar contra un rey, ¿no? Entonces, aún así, él obedeció cada uno de los mandatos que Dios le dio, y él fue y cumplió la palabra que Dios le dijo que hiciera a pesar del temor, porque era su vida en riesgo. Algo más que aprendemos de a Elías es que él obedeció todo el tiempo a Dios. Vamos, por favor, a leer rápidamente con tu Biblia, a ver un poquito de la historia de Elías en capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces, vemos en Elías, en capítulo 17, vemos las primeras partes de la historia de Elías como un hombre que le fue a decir al rey en la primera parte del 17, te das cuenta donde dice, ahora bien, le dice el versículo 1, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces, bueno, como les comento, a partir de todo este asunto, Elías es perseguido y aún así obedeció a Dios constantemente a pesar de ser un hombre perseguido y atormentado por Acab y su esposa, que bueno, ya luego lo pueden leer, Jezabel era una mujer tremenda. Y aún así, también vemos a través de la vida de Elías, que fue un hombre que creyó en Dios, caminó en fe, y a esta mujer de Serepta, ahí la pueden ver también en el versículo 7 hasta el versículo casi terminando el versículo 24, vemos que vemos una historia en la que Elías habla sobre la provisión de Dios a esta mujer y le dice, con fe, en tu casa no faltará pan, ¿no? Era un hombre que podía, en fe, proclamar las grandezas de Dios y vivirlas, que la verdad eso es impresionante y me encanta escuchar estas partes. No puedo indagar mucho en ese tema porque quiero hablar de Elías, sus características, más que indagar en la historia, ¿no? Entonces, por eso voy rápido. Pero si tú tienes interés de aprender más, échate un clavado en Primera de Reyes, capítulo 17, y lee toda la historia de Elías si nunca la has leído. Y por último, Elías fue un hombre que caminó en fe y ¿sabes qué? No vio la muerte. Fue un hombre que fue intimidado por el rey Acá, fue perseguido, fue atormentado por sus pensamientos, fue atormentado por su miedo, por su temor. Sin embargo, su fe fue tan fuerte que solamente estar arriba del monte, un monte, y ver una nube, creyó que la lluvia vendría, y vino la lluvia y pasó. En la historia de Elías vemos de cuán importante es creer que a veces puedes ver un punto muy lejos y ahí es la respuesta de Dios, y esa fue en la parte donde Elías nos cuenta de la lluvia, y algunos a lo mejor ya lo han escuchado en el Monte Carmelo, donde Elías sube y no sé si algunos recuerdan y luego se va corriendo, y bueno, es una historia larga. Después, si tenemos tiempo, después se las platico más profundo. Pero lo que quiero rescatar de Elías es que en sus momentos más vulnerables, en sus momentos más difíciles, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, ser un hombre de fe, ser un hombre fuerte, tuvo momentos de debilidad. Y esto es muy importante que tú y yo entendamos eso, que a veces vamos a poder tener una fe tan firme, vamos a tener una vida, wow, ahorita estoy súper bien con Dios, y va a llegar momentos donde nos vamos a sentir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Y hay momentos vulnerables. Y ¿sabes qué? Se vale tener esos momentos vulnerables, pero siempre y cuando encontremos la voz de Dios. Y me encanta, y aquí sí quiero tomar un poquito más de tiempo en esta parte de Elías, y que fue una parte de soledad, que fue una parte de tristeza, porque él estaba
siendo perseguido por Acab para matarlo y va y se esconde en una cueva. Va y se esconde en una cueva temeroso, asustado, sin saber qué hacer y huye y anda allá del tingo al tango el pobre Elías porque no sabe qué hacer. Está escondido en una cueva. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 13 y 14. A pesar de su momento más vulnerable, su pasión por Dios, la verdad, permanece. Y eso es algo impresionante en la vida de Elías y me encanta eso. Le dice Dios, mira, versículo 13 al 14, le dice, cuando Elías lo oyó, él estaba dentro de la cueva. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, qué estás haciendo aquí, nena? ¿Qué estás haciendo aquí, Lourdes? ¿Qué estás haciendo aquí, Laura? ¿Qué estás haciendo aquí, Juanita? ¿No? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, qué estás haciendo aquí? Bueno, él le respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado sus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y aquí vemos el lamento más grande de Elías. Elías estaba viendo una tierra sin fe, una tierra falta de fe, una tierra incrédula, donde todos los profetas como él estaban matándolos, los estaban persiguiendo. Y yo no sé si te sientes igual ahora, ¿no? Estamos viviendo en una tierra donde hay falta de fe. Pocos creen, pues somos muchos, pero la verdad, mayormente hay falta de fe. Y Elías estaba en esta condición con Dios, pero me encantan sus primeras palabras, me consume mi amor por mí, por ti. La pasión de Elías, aún en su momento más vulnerable hacia Dios, una pasión genuina, una pasión real, a pesar de estar perseguido, deprimido, angustiado, seguía teniendo una paz para con Dios, una pasión por Cristo, por Dios. Y eso es increíble. Y mira lo que Dios le responde. Elías 19, 15 a 18. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como el rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios le estaba respondiendo a Elías, Elías, yo tengo un plan. Elías, aún en tus momentos más vulnerables, en tus momentos de más temor, yo tengo un plan B, yo tengo un plan, siempre hay un plan. Chicas, en los momentos más oscuros que podemos ver de nuestra vida, de nuestra condición, de nuestra falta de fe, de nuestra familia sin fe, de lo que estamos rodeados, de las situaciones más difíciles, Dios siempre tiene un plan. Y le estaba diciendo a Elías, punto de detalle. ¿Se dan cuenta? Con detalle. Va, ve, unge a este, ve y dile a este, y a este va a sucederte, así que órale. ¿Y sabes qué, Elías? No solo eso, hay 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Hay 7,000 hombres que aún están de pie. Y entonces le está diciendo a Elías, Elías, no estás solo. En tu momento más vulnerable y en tu momento más difícil y encerrado en esa cueva, tengo que decir que no estás solo. Y tú y yo, muchachas, tenemos que aprender mucho de esta historia, pero también nos debe dar mucho ánimo porque Dios siempre tiene un plan B. Y yo haré que queden de Israel, dice 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Esas personas que no han doblegado sus rodillas ante dioses ajenos, esas personas que no se dejan guiar por las corrientes de emociones, porque ahora tengo ganas, mañana no, porque ahora sí leí, ayer no, porque esta ya me vio con cara de fuchi, ahora no, 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 no. Elías les está diciendo, hey, Elías, no te preocupes, yo tengo un plan y tengo un plan perfecto. Y hay 7,000, recordemos, hay muchos detalles en esa historia de este número tan importante de 7, ¿no? Que es la perfección. Lo vimos al principio de los estudios de Josué, ¿no?
la perfección, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas. Y ahora sí, me gustaría que me acompañen, por favor, al capítulo 10 de Romanos, donde en este mismo Romanos nos está hablando Pablo acerca de esta historia de Elías. Esta historia donde Dios le habla y aquí es donde que el Señor nos ayude para poder compartir esto con la verdad, con el Espíritu Santo, pero que también que les muestre a ustedes esta maravillosa porción de la palabra. Vemos en capítulo 10 de Romanos. Y vamos a leerlo, acompáñenme a leerlo porque es un capítulo largo, pero es un capítulo muy importante. Entonces vamos a leerlo juntas y vamos a mirar aquí esta parte importantísima que vemos un remanente escogido por gracia. Vamos a leerlo, dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo a pesar de que le falló. Pongan atención, ¿eh? Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que no ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué contestó la voz de divina? O sea, Dios, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Y entonces ahora tú y yo estamos mirando hoy día todavía que hay un remanente escogido por gracia y es ahí donde tú y yo tenemos una entrada delante de Dios. ¿Qué concluiremos pues? Que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí consiguieron los elegidos. Lo demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y es ahí donde te respondes, ah, caray, o sea, hay personas a las que yo les puedo estar hablando toda la vida y nunca van a abrir sus ojos al Señor. Y la respuesta es, ahí la tienes, ahí está. Dios puede. ¿Y sabes por qué? Por su necedad. Dice, versículo siguiente, David dice 9, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, chicas, y vamos a leer el siguiente verso, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Este pueblo del que tú y yo estamos hablando ahorita, este pueblo que tropezó, este pueblo que falló, este pueblo que volvió a levantar altares, está hablando Pablo. ¿Acaso entonces tropezaron para nunca más levantarse? Recordemos esos 7,000, primer lugar. Segundo, recordemos que no, de ninguna manera. Mira lo que dice Pablo. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, los que no tenemos sangre judía, los que no venimos de la sangre de Israel, aquellos que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Capítulo 10 del libro de Romanos nos habla del plan de salvación. Aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice él, todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Entonces, a ellos, a ti y a mí, tenemos hoy entrada delante del trono celestial, delante de la presencia de Dios, siendo simples gentiles. La vileza más grande para los judíos, ahora tenemos entrada. Y esto es algo muy valioso, chicas, para entender, porque si nosotros queremos permanecer en la fe, estar de pie en Cristo, tenemos que conocer nuestra posición y el valor de la posición que tenemos, ¿eh? Porque a veces, y aquí vamos a mirar un poquito más adelante esto que es sumamente importante, tomamos muy en poco el valor que Dios nos ha dado, la importancia de la posición que Cristo nos ha dado. Miramos la gracia tan enorme y tan grandiosa
que la verdad aprovechamos de ella. Y híjole, lo que nos dice Pablo a partir de aquí es algo para la verdad, para animarnos, pero también para estar conscientes de qué tan importante es conocer las partes más, los principios más importantes de la fe. Principios importantísimos sobre la fe. Yo sé que hemos hablado mucho de fe, como les dije al principio, pero es muy importante conocer estas bases para tú y yo saber si realmente estamos caminando en fe o estamos caminando pues solamente creyentes. Solamente creo en Dios y eso es todo, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo, por favor, el siguiente verso dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración que su plena restauración producirá? Y esto nos enseña en versículo 13 al 18, y vamos a leerlo, dice, me dirijo a ustedes los gentiles, o sea, a ti, a mí, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra la masa. Si la raíz es santa, también las ramas son santas. Y aquí, ahora bien, dice, es verdad que algunos de las ramas han sido desgajadas. Está hablando de los israelitas que se quedaron, que se cayeron, que fueron derribados, que faltó su fe y que por su fe no llegaron a la tierra prometida, o más aún, que por su fe no entraron al reposo de Dios. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de esas ramas han sido desgajadas y que tú siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas. Nosotras siendo olivo, simple olivo silvestre. Principio número 1 acerca de la fe. Por la transgresión de los israelitas, o sea, por el error de unos, ojo chicas, por el error de unos, por su falta de fe hubo entrada a nosotros los gentiles. Nota la importancia de la fe. Por la falta, por la incredulidad de ellos, tú y yo hoy tenemos una entrada al Señor. Fíjate la gravedad de no tener fe. Número 2, principio número 2, aunque la caída de algunos de ellos fueron las causas que las puertas fueran abiertas a nosotros, imagina cuánto más será la restauración para ellos. Si el hecho de que su falta de fe nos diera oportunidad, imagínate cómo será el día que ellos se arrepientan de su falta de fe. Imagínate cómo será si ellos regresan a creerle a Dios. Es decir, imagina cuánta puede ser tu caída, pero imagínate cuánto puede ser tu levantarte de haber sido una mujer incrédula a ser una mujer creyente, a una mujer que vive en fe, a una guerrera que permanece en parada de pie por su fe. Número 3, ahora eres un olivo silvestre injertado en una raíz santa. Yo sé que a veces en estudios de mujeres como estos, lo que más anhelamos es que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentir lo que nos dice Efesios 1, amadas, protegidas, escogidas, deseadas, no sé, todo lo que nos enamora de Efesios 1. Pero también es importante encontrar la realidad también de Romanos capítulo 11. Somos simples olivos silvestres injertados en una raíz santa. ¿Sabes cuál es el olivo silvestre? Aquel que lo confundes con el olivo real, aquel que ves en todas partes, que nace en tierras que no sirve para el aceite, no sirve para nada. Es simplemente se parece a el olivo, pero no es olivo, es un olivo silvestre, es una rama simple y seca. Eso les está diciendo Pablo a los gentiles, está diciendo a mí, hey, ojo, de ser una simple silvestre, un simple olivo silvestre, ahora eres injertada en una raíz
santa. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 17. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Tenemos la oportunidad de participar de los deleites de Cristo, chicas. Tenemos la oportunidad de ser partícipes, de escuchar la voz de Dios, de hablarnos, de tener ese contacto con Cristo, de levantarnos en la mañana, de orar, de saber que nos escucha, que nos atiende cuando te sientes insegura, cuando te sientes que nadie te puede entender. Es más, cuando sientes que no importa qué tan profundo le cuentes a tu amiga o a tu esposo, todavía ni va a entender todo lo que le estás diciendo, porque es tan profundo. Y, perdón, ¿y sabes qué? Dios entiende perfectamente eso. Y esa relación que tú tienes con Dios no la tendrías si no hubiese habido un pueblo incrédulo atrás. Número uno. Dos, ahora injertada en esta raíz de raíz santa, que es Cristo, ahí tienes la oportunidad de recibir esa savia nutritiva de raíz, ese deleite que necesita tu alma cada mañana, cada día, cada minuto, ese consuelo que tu alma necesita. En serio, les he dicho muchas veces, no es posible, no sé cómo lo hacen, no entiendo cómo gente puede sobrevivir sin saber cuánto Dios les ama, sin ese bálsamo, si esa savia nutritiva en su alma, en su corazón. Y por eso estamos buscando otras cosas que saciarnos, porque no entendemos la importancia de esa savia nutritiva en nuestra vida. Es importante que tú la entiendas. Principio número 5, no te sientas mejor que las ramas originales. Mira lo que les dice Pablo, sin embargo, en versículo 18, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Es decir, yo sé, hemos tenido la tentación, incluso yo muchas veces, de decir qué tremendo este pueblo de Israel. A pesar de haber visto todas las obras de Dios, todavía les faltó fe. ¿Sabes qué? Estas palabras de Pablo, no sé si a ti te sangolotean, pero a mí sí. Hey, nena, ¿cuántas veces has visto la obra de Dios en tu vida y todavía sigues dudando? ¿Cuántas veces has visto los milagros de Dios pasar frente a tus ojos? Vidas sanadas, vidas transformadas, tu misma vida ha cambiado y todavía dudas si mañana vas a tener, no sé, lo que sea que necesites. ¿Cuántas veces yo lo he hecho? Y me declaro culpable completamente, muchachas. ¿Cuántas veces yo he juzgado a estos incrédulos y he dicho tremendos? Pero ¿sabes qué? No soy diferente. He fallado de la misma manera por mi dureza de corazón. Dudo de la posibilidad y de las herramientas de mi Dios creador. Principio número 6. Recuerda que ellas fueron cortadas por su falta de fe. Ojo, así como ellas fueron cortadas. Y si ellos fueron cortados siendo los herederos, siendo el pueblo escogido, imagínate cómo nos va a ir a nosotros por nuestra falta de fe. Ahora, versículo 19, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertada. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Ellos fueron sacados de la rama original por su falta de fe. Número 6, es muy importante el 6, ¿eh? Número 7, por la fe te mantienes firme. Es decir, la única conexión entre tú y esa savia es tu fe. Creerle a Dios. Creer que Él existe, creer que Él tiene un plan para tu vida, creer que hay algo más de lo que estás viviendo ahora, creer que hay una posibilidad para todo, creer que Dios puede cambiar el panorama de un día para otro, que puede sanar enfermos, que puede levantar heridos, que puede, ¿qué más te digo? Todas las posibilidades de Dios. Todas las posibilidades que son limitadas para ti, para Dios, no son limitadas. Dios puede hacer todo aquello que tu corazón necesita, si eso es algo que sea su plan. Y lo aprendimos con Megan la semana pasada, ¿no? Dios nos puede dar todo, pero no todo nos hace bien. Ahora,
pero mantenernos en esa savia, en esa raíz, es por la fe. Ahora, es muy importante entender eso y esto me va a llevar al siguiente. No seas arrogante, sino temerosa. No seas orgullosa, no te aproveches de la gracia. No hay que aprovecharnos de la gracia. Yo sé que muchos echamos mano de esta bendición que es la gracia, que si peco, Dios me perdona, que si cometo este pecado, tengo la salvación de este otro lado. Yo sé, y eso es increíble, pero no vivamos arrogantes, caminando en el camino donde, nah, al rato me alineo con Dios, hombre, todo está bien. En este camino de orgullo, de pecado, de falta de perdón, de inmoralidad sexual, en este camino de sí soy creyente, pero quiero caminar en esta parte de mi vida. Eso es una persona arrogante. Una persona arrogante es una persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Es esta persona que está menospreciando la voluntad de Dios. Ojo, chicas, no seamos arrogantes, seamos temerosas de Dios. Saber que si ese Dios que fue tan bueno, tan bondadoso y llevó hasta donde Él deseó a su pueblo, ese mismo Dios puede desgajarnos de la raíz, porque no somos raíces a las que nos llamó, somos injertos, recuerden, somos injertos. Eso es muy importante para el tema de la fe, porque nos tiene que animar. Ahora, ¿qué vemos con esto? Ya casi termino. Romanos 11, 19 al 21. Y lo encontré en esta NTV porque me gusta y les encontré otra versión que me gustó mucho. Vamos a leer esta versión. Romanos 11, 19 al 21, tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, a los genuinos, dice, también podría hacer lo mismo con ustedes. Esta no es la NTV, creo que es la versión actual. Es impresionante lo que dice esta versión. Ustedes fueron rechazados, dice, pero ustedes son aceptados solamente por su fe. Dice la otra versión, aquí está, dice, tal vez dirán, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertada. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. La única herramienta y la clave principal para seguir en el camino del Señor, caminar en victoria y vivir en fe es, perdón, y estar de pie en el Señor es la fe. Así que no seas arrogante, sino temerosa, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Y esto, ay, eso cala, no sé ustedes, pero, ay, duele un poco, porque obviamente uno quiere seguir caminando en el camino de la gracia, queremos seguir caminando en el camino de el Señor, todo nos va a perdonar, pero no nos estamos dando cuenta que estamos siendo infieles, que estamos siendo falta de fe, que estamos caminando en incredulidad y que ese camino nos puede llevar a la separación de Cristo. Y tal vez algunas de ustedes ya andamos caminando separadas de Cristo y no estamos considerando esa bondad y también no consideramos la severidad de Dios, ¿no? Pensamos que Dios es bueno y Él no es severo, pero Dios es un Dios justo. Entonces, ojo, ojo cómo andamos caminando, ojo cómo nos conducimos. Y con esto voy a cerrar. Entonces, nena, amigas, chicas que las amo tanto, ¿cómo sé yo que soy una guerrera de fe? ¿Cómo sé que estoy parada de pie? ¿Cómo sé que sí, que tengo fe o que soy totalmente una incrédula pagana como lo es todo el pueblo o lo que fue el pueblo de Israel? Pues aquí hay una parte en la palabra que nos habla muy claramente y nos dice específicamente cómo vamos a saber si somos mujeres guerreras para Cristo que nos mantenemos de pie. Y está en la siguiente porción de la Biblia. Nos dice en el libro de, no está, ¿verdad? Ok, está en mis notas. Santiago, vamos a leer por favor Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Y ahora sí, casi terminamos. Ay Dios, ya me estoy yendo largo. Sabía que este día iba a ser un poquito más largo. Por favor, acompáñenme a leer Santiago
déjenlo encuentro, Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Nos dice lo siguiente: así también la fe por sí sola, sí, ay, perdón, déjenme leo. Sí, sí, sí. Versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y esto nos lleva a tres cosas importantes. La primera es que decir que tengo fe no es suficiente. O sea, decir que soy una mujer de fe no es suficiente. Tiene que estar acompañada por tus obras, tu caminar, tu firmeza en el Señor, tus obras, lo que haces, lo que publicas, lo que subes a tu Facebook, a tu Instagram, a tu vida, a lo que no le dices a la gente, a lo que hablas, a lo que sale de tu boca. Ahí vas a saber tú si eres una mujer de fe o no. Porque decirme a mí o decirle a los demás que eres una mujer de fe no es suficiente. Tiene que estar acompañada de tus obras. Y por eso es muy importante recordar esto, que hay algunas personas que tienen fe y hay algunas otras que tienen obras. Y las obras son buenas, pero por sí solas no son buenas, no sirven de nada. Obras son obras. Yo puedo pasar una vida en la iglesia, vivo en la iglesia y eso no significa que sea una mujer de fe, ¿no? Puedo trabajar, puedo hacer eso, puedo estar aquí dándoles un estudio y eso no significa que yo soy una mujer de fe. Eso es obra. La fe es lo que me conduzco, cómo hablo, qué digo, qué creo, qué publico, qué es mi realidad de mi día, cómo paso mis días, cómo actúo con mis hijos, cómo hablo a mi esposo. Eso va a demostrar mi fe, que soy una rama conectada a esa savia genuina, a esa savia original, a esa savia santa. Y si yo no tengo esa savia, entonces, pues la verdad, chicas, yo sé que duele, pero el resultado es pecado. Y entonces por eso andamos con gallinas sin cabeza, ofendiendo al primero que se nos para enfrente, hablándole mal a los demás, hablando de otras personas, criticando todo lo que hacen los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estoy conectada a la savia original, porque no estoy conectada a la obra de Dios en mi vida. Estoy solamente haciendo obras, pero no estoy caminando en fe. O otra cosa, o puedo ser caminando con fe sin estar haciendo obras, ¿no? Que también eso es un tema interesante, ¿no? Cuando gente dice, no, es que es una mujer de fe y pues no hay evidencia de sus obras, entonces, ¿no? Cuando hay alguien que llega y a consejería y dicen, es que estoy haciendo todo esto, pero yo soy una mujer de fe, híjole, es que debería estar alineado y cuando no hay alineado, algo anda mal. Algo anda mal y es difícil, pero así es. Debe ser muy claro. Aquí Santiago nos lo está diciendo. Y número 3, y con esto voy a terminar. Pero la fe verdadera se muestra en obras. Recuerda, chicas, recuerden, creo que no era esa, ¿o sí? A ver, espérenme, porque sí. Recuerden que creer en Dios no es suficiente. Los demonios también creen en Dios. Decir que crees en Dios no es suficiente. Santiago nos los dijo muy bien, muy claro. Sí, crees en Dios, magnífico. También los demonios le creen. Decir que crees que hay un Dios es bueno, está bien, ya reconociste que hay un Dios, pero no te hace una mujer de fe, no te hace una mujer creyente, no te hace una cristiana, te hace una creyente que cree que hay un Dios. Es todo. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen. Ojo, no nos confundamos con creyentes y con mujeres de fe. Las mujeres de fe van a sacar evidencia, van a mantenerse de pie, no se van a tambalear y van a permanecer en el camino de Cristo. Si tú y yo estamos retadas el día de hoy por este libro de Romanos, créanmelo, a ser esas mujeres de fe que caminan firmes, se mantienen de pie y no flaquean a la primera que el viento viene, se mantienen arraigadas en esa raíz de savia.
Amén. Las animo mucho a permanecer. Esto, créanmelo, me anima muchísimo a mí, me convicta muchísimo, porque a veces yo puedo decir que soy una mujer de fe y mis obras no están mostrando que soy una mujer de fe. Entonces, yo sé que duele, yo sé que a veces hay palabras que dices, ay, caray, pero sobre todo es para que nos confronte la palabra, para que nos anime, para que nos mueva de esta comodidad que de repente la gracia nos pone tan cómodos, la gracia nos abraza, nos la disfrutamos tanto que no nos quedamos ahí y nos aprovechamos de ella y queremos sacar todo el provecho y después no estamos caminando en santidad. Entonces las animo a permanecer en la fe, a ser mujeres firmes y esas guerreras para Cristo que se mantienen en pie por su fe.